Existe una creencia popular en México conocida como la regla de los tres, que dicta que cuando un famoso fallece, dos más le seguirán en los próximos días. No obstante, en este mes de marzo no fueron solamente 3, sino 6 las celebridades que vieron culminar sus vidas, dejando atrás un legado que perdurará para siempre. Si ya sabes quiénes son esas 6 celebridades que perdimos en este mes, puedes hacer pausa y escribirlo aquí abajo en los comentarios para saber si todos pensamos de la misma manera. Entonces, a manera de un pequeño homenaje, vamos a repasar por orden cronológico los 6 artistas que nos dejaron. No olvides al final darle un pulgar arriba al video si este pequeño tributo ha sido de tu agrado. Eso nos ayuda mucho. Comenzamos. Número 1. Justamente el primer día de marzo de este año, todos despertamos con la noticia de que Irma Serrano, conocida artísticamente como La Tigresa, había fallecido a los 89 años de edad, debido a un infarto fulminante. Fue una grandiosa actriz, cantante y bailarina. Por si fuera poco, decidió entrar en el mundo de la política, contribuyendo aún más a sus polémicas personales y convirtiéndola en un referente de la cultura popular. Se sabe que tuvo una gran afición por las antigüedades y, dicho por ella, nunca contrajo matrimonio porque nadie se lo propuso. Nunca tuvo hijos, pero esto no la frustró, pues dicho por ella, no fue algo que deseara con todo su corazón. Número 2. Durante la tarde de aquel 11 de marzo, la noticia corrió como pólvora. El gran maestro y leyenda viviente de la época de oro del cine mexicano, Ignacio López Tarso, quien pocas semanas atrás había festejado su cumpleaños, acababa de fallecer a los 98 años de edad. Había pasado sus últimos días hospitalizado por una neumonía, la cual se le complicó junto con otros padecimientos, falleciendo finalmente por un paro cardíaco. Para quienes somos seguidores de su trabajo, nos entristece el hecho de que el destino le negara haber hecho realidad su sueño de llegar a los 100 años de edad, trabajando como lo había estado haciendo hasta ahora. No obstante, siempre será recordado por haber protagonizado la primera cinta mexicana en ser nominada a un premio Oscar, Macario. Número 3. El 20 de marzo, el actor Alfredo Solares, conocido artísticamente como El Pelón, fallecería a los 88 años de edad, debido a un cáncer de pulmón con el cual había estado luchando desde hace bastante tiempo atrás. A pesar de haber pertenecido al cine denominado de ficheras, siendo para muchos el padre y creador de este género de cine, sería hasta la década de los años 90 que su carrera como actor tomaría otro rumbo, demostrando que podía llevar a cabo otro tipo de papeles, lo cual le valió ganar el premio Ariel como mejor actor de cuadro por la cinta El Homicida. Hasta aquí, muchos pensarían que se había cumplido la leyenda de los famosos 3, pero lamentablemente faltaban 3 celebridades más. Número 4. Justo un día después, el 21 de marzo, el periodista Carlos Tijerino perdió la vida a los 49 años de edad. Y aunque no pertenecía al mundo del entretenimiento como tal, su trabajo le permitía colaborar con entrevistas y ser corresponsal en un sinfín de proyectos, trayendo información al público con su peculiar estilo. Y es que es gracias a ellos que su trabajo sirve como puente entre el artista y su público. Carlos dedicó 30 años de su vida a cumplir esta misión para el mundo del espectáculo. Número 5. Nuevamente, un día después, ahora el 22 de marzo,
se conocía la noticia del fallecimiento de la actriz Rebecca Jones, quien había pasado varios años dando batalla contra un cáncer de ovario que con el paso del tiempo se fue agravando hasta hacerle perder la lucha a sus 65 años de edad. Siempre será recordada por sus más de 30 telenovelas, 12 películas y 16 obras de teatro. Cuna de Lobos posiblemente sea su trabajo más famoso en su prolífica carrera artística. Número 6. Finalmente, el mundo del espectáculo despertó con la noticia que muchas veces había sido objeto de chistes y memes en redes sociales durante años, pero en esta ocasión, ahora sí era verdad. Al igual que con el maestro López Tarso, Javier López Chabelo había festejado pocas semanas atrás su cumpleaños número 88, pero el sábado 25 de marzo fallecería debido a complicaciones abdominales. Ganador de 2 récords Guinness, protagonista de un sinfín de películas, grabando cientos de canciones, pero más que nada reuniendo a las familias mexicanas cada mañana de domingo para pasar un rato en familia con Chabelo. Fue que después de 48 años de transmisión ininterrumpida, el programa terminaría en el 2015, pero el actor seguiría adelante con otros proyectos, hasta que finalmente partiría de este mundo quien siempre será recordado como el rey de los niños. Es entonces que, de entre estas 6 celebridades, podemos destacar que el más longevo fue el maestro Ignacio López Tarso, con 98 años de edad, mientras que el más joven fue el periodista Carlos Tijerino, de 49 años de edad. Te recordamos que hace pocos días atrás publicamos un video donde compartimos quiénes son los artistas de la época de oro del cine mexicano, quienes aún siguen vivos. Curiosamente, en este video alcanzó a aparecer Chabelo aún con vida en esta lista. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. Nos vemos en el próximo video.